Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Quería dar también la bienvenida a nuevos suscriptores que hay por aquí, que se han sumado unos cuantos, así que nada, bienvenidos a mi canal y espero que os guste mi contenido. Estaba aquí desayunando antes de empezar el día de hoy y estaba mirando algunas tiendas así de rebajas online. Y me he metido en AliExpress porque, bueno, yo suelo comprar algunas veces en AliExpress, sobre todo porque sacan muchas ofertas y ahora que es época de rebajas, pues tienen unos muy buenos descuentos. Pero os quería recomendar, por si no la conocéis, porque yo la uso desde hace tiempo, es una aplicación que yo utilizo a la hora de comprar en tiendas online que se llama Letyshops. Si no la conocéis, os voy a dejar por aquí el nombre para que veáis la aplicación de la que estoy hablando. Y esta aplicación lo que hace es que te devuelve cashback de tus compras. Es decir, ahora os voy a enseñar aquí en pantalla cómo entrar. Yo os voy a dejar un enlace en la cajita de descripción por si no conocéis la aplicación. Podéis entrar en la aplicación, la descargáis, hacéis el registro habitual, es una aplicación segura y desde ahí vais a entrar en AliExpress. Cuando entréis en AliExpress veréis que arriba sale un letrero verde que pone la L y pone activado, que es el cashback. El cashback, ¿qué significa? Que cualquier compra que hagamos nos van a devolver un porcentaje. Y ahora con los Choice Days de AliExpress, que son en agosto, que vienen muchísimos más descuentos, pues parte de lo que gastéis lo vais a recuperar. Tenéis hasta un 40% para recuperar. ¿Esto qué significa? Que si vais a hacer una compra igualmente en la tienda, pues además de el descuento que ofrece la tienda, vais a recuperar parte de este dinero. Es una manera pues fácil de recuperar un poquito la inversión que hacemos. Yo he comprado muchísimas cosas así y poco a poco vas sumando y quieras o no vas recuperando bastante cantidad de dinero y además es una compra que hago igualmente. Prefiero hacerla a través de Letyshops que me devuelven algo a hacerla y no tener absolutamente nada. Entonces pues he estado mirando porque pues hay cosas que en tiendas, en otro tipo de tiendas, suelen ser mucho más caras y en AliExpress ahora tienen muy buenos descuentos y además de esto, pues si le sumamos que cuando hacemos la compra nos devuelven parte del dinero, pues la verdad es que está súper bien. Así que nada, yo os voy dejando por aquí para que veáis cositas interesantes que yo a veces suelo ver y compararlo con otras tiendas a ver cómo están los precios. Por ejemplo, un jarrón que me gusta mucho de cara al otoño, que en otras tiendas lo vamos a encontrar súper caro, pues aquí vamos a encontrar muy bien de precio y además voy a recuperar parte de la inversión. Así que es un pequeño truco para que lo hagáis. Podéis mirar en la aplicación de Letyshops, ahí podéis explorar un poquito, ver las condiciones, porque no en todos se aplica el mismo cashback. También ofrecen algún tipo de descuento, códigos de descuento, cuando entráis en la aplicación y entráis en la tienda de AliExpress. Más abajo podéis ver también que hay como unos cupones que ahí también tienen unos descuentos extras. Así que nada, como os decía, vais a la cajita de descripción que yo os voy a dejar un enlace y cuando entréis ahí directamente pues descargáis la aplicación y ya de ahí vais directamente a la tienda. Es muy sencillo y yo digo que merece la pena porque si igualmente vais a hacer la compra, si os devuelven algo de dinero, el cashback tarda un poquito en entrar y una vez lo tenemos en nuestra cuenta, yo os voy a enseñar, por ejemplo, compras que yo he hecho, que se te va al saldo cuando recibes este cashback, está confirmado por la tienda donde compras, en este caso AliExpress, pues cuando ya te lo confirman directamente lo retiras a tu cuenta. No es ni un cheque, ni es un vale para gastar en otra tienda, ni cosas así. Es directamente dinero que recibes otra vez en tu cuenta. Y yo la recomiendo porque yo ya la he usado y me han devuelto el dinero. O sea, he tenido ese cashback en mi cuenta. Lo podéis retirar cuando queráis, lo podéis acumular y retirarlo más tarde. Eso ya depende de cada uno. De hecho, yo creo que tengo un residuo por ahí que tengo aún que retirar. Pero ya os digo que poquito a poquito merece la pena pues
hacer lo mismo, porque al final es hacer lo mismo, comprar en la tienda, pero a través de Letyshops. Así que nada, pasaros por la cajita de información que os voy a dejar todo ahí detallado para que simplemente hagáis un clic y pues a comprar en rebajas, pero sabiendo que vamos a recuperar algo de dinero. Así que nada, es el truquito del día. Vamos a continuar con la mañana que nos espera un poquito de rutina, pero bueno, es lo que hay, así que no queda otra. Vamos allá. Y bien, como veis, me estoy dejando la cocina despejada. Es un hábito que tengo siempre cuando termino de hacer cualquier cosa, ya sea desayuno, comida o cena, dejar la cocina recogida porque así no acumulo para después y ya lo tengo pues como de la mano siempre de hacerlo así. Voy a dejarme también las encimeras limpias y despejadas para luego a la hora de hacer la comida pues no tener nada por medio. Esto, si lo podéis añadir como hábito a vuestras rutinas, la verdad es que va súper bien porque agilizamos un poquito el trabajo. Y luego me voy a hacer la cama que había dejado ventilando la habitación. Es bastante temprano, los chicos aún están durmiendo, así que yo aprovecho para adelantar todo el trabajo que pueda, porque luego ellos están por medio y me cuesta mucho más limpiar y hacer cosas en casa. Así que nada, termino de hacer la cama y continuamos con el día de hoy. Y para la limpieza de hoy me voy a estar ayudando de esta nueva aspiradora que me han enviado para probar. Es una marca que sale nueva al mercado y bueno, me han dicho que si puedo probarla y así doy mi opinión, que ya sabéis que yo todo lo que me mandan siempre es para dar una reseña sincera, si me gusta, si no me gusta. Así que aquí estoy haciendo un poquito de unboxing. Como veis trae un filtro de recambio que esto va muy bien. Estos dos accesorios de limpieza junto con el cepillo que lleva una cuchilla incorporada por si se quedan algún pelito en el rodillo. Luego por aquí tenemos el cargador para cargar nuestra aspiradora y esta base por si la queremos dejar anclada en la pared y que se cargue automáticamente. También se le pueden colocar los dos accesorios. Trae sus tacos y sus tornillos. Luego por aquí en esta otra cajita tenemos lo que es la batería que también lleva la pantalla táctil que ahora os enseñaré. La verdad es que es muy fácil y muy intuitiva, por aquí se carga. Y luego vamos a sacar ya lo que viene siendo la pistola, por así decir, donde agarramos para manejar nuestra escoba. Tiene el depósito aquí debajo que presionando el botón lo podemos liberar y de esta manera es mucho más fácil sacar la suciedad. Aquí dentro tiene el filtro que ya trae uno puesto. Siempre que usemos uno lo vayamos a lavar, hay que dejarlo secar bien del todo, que esté bien seco antes de volver a colocarlo. Y ahora voy a poner aquí su batería y aquí os enseño para que veáis, tiene marca el nivel de batería y luego la potencia de succión que tiene tres niveles diferentes, eco, estándar y en modo turbo. Y luego por aquí tenemos el tubo, que es un tubo flexible, que esto va muy bien porque así no tenemos que agacharnos. De todas maneras, lo voy a enseñar ahora en la práctica para que veáis cómo funciona. La verdad es que este tipo de tubo flexible va muy bien, sobre todo si somos personas mayores, si no queremos agacharnos, tenemos problemas de espalda, pues va súper bien. Y ya para terminar vamos a ponerle lo que es el cepillo, que es este de aquí. Todo viene muy bien empaquetado como podéis ver y
una cosita que tiene muy bien esta aspiradora es que el cepillo en forma de V evita los enredos de los pelos, los típicos pelos que soltamos las chicas o chicos de pelo largo, las mascotas, etcétera. También trae la luz delantera para ver la suciedad y ahora sí que sí la voy a montar del todo y vamos a empezar a utilizarla. Otro punto a favor que tiene es que se queda de pie sola, que esto es muy bueno porque cuando estamos haciendo cualquier cosa en casa y paramos un momento no tenemos que dejarla apoyada, ella se queda así. Y ahora sí que sí, pues nada, la ponemos a prueba, vamos a probar su tubo flexible, que la verdad es que va muy bien, es más largo de los habituales, por lo tanto llega bien hasta el fondo de cualquier mueble, mide 65 centímetros, así que esta longitud va muy bien por si tenemos muebles muy profundos o mesas o sofás o etcétera, por donde quiera que quepa. Y como veis no tengo ni que agacharme ni tan siquiera que inclinarme hacia abajo para limpiar toda esta zona. En cuanto a la tecnología Green Light, que es la luz verde, esto va muy bien porque ves toda la suciedad que hay en el suelo o donde la vayas a pasar, porque esta luz es como el chivato de la suciedad. Donde quiera que haya, te lo va a enseñar. Incluso si piensas que el suelo está limpio, cuando vas con la escoba te das cuenta de que hay suciedad en el suelo, aunque parezca que no. Y lo digo por experiencia, porque la verdad es que esta luz no pasa desapercibida. O sea, si hay algo, enseguida lo vas a ver y esto va muy bien porque así no nos dejamos cosas por medio. Luego por aquí probando este accesorio que es muy útil, sobre todo para limpiar, por ejemplo, los rodapiés. Al ser muy ligera, la verdad es que no pesa mucho. Esta aspiradora es muy fácil, muy manejable y como veis en una pasadita pues se limpian los rodapiés sin tener que agacharnos. Incluso le puedo dar a las molduras también para limpiarlas un poco y no tengo ni que agacharme ni que esforzarme porque no pesa absolutamente nada. Este también sirve, por ejemplo, para limpiar la zona de los techos. Ya sabéis que de por sí a veces el polvo y los animalitos que entran de fuera, como las arañitas, pueden producir algunas telarañas pequeñitas. No significa que seamos sucios, simplemente que estos bichitos pues entran y hacen sus telarañas. Entonces, pasándola así podemos eliminarlas muy fácilmente. Y ahora lo que quiero hacer es quitar los forros del sofá, los voy a poner a lavar porque ya tocaba y de paso voy a probar la aspiradora en el sofá con el otro accesorio y voy a ver la potencia que tiene, si aspira bien. De momento tiene muy buena pinta, así que nada, vamos a ello. Coloco el accesorio directamente en la pistola de la aspiradora. También se le puede poner el cepillo este delantero, por ejemplo, para limpiar muebles que sean así más delicados. Para el tema del sofá no hace falta porque como es blandito no me hace falta ponerle el cepillo, pero bueno, lo trae incorporado en el accesorio. Y ahora lo que voy a hacer es darle una pasada al sofá. La verdad es que en el modo estándar que se pone por defecto, la potencia es muy buena, además elimina el 99,99 de las partículas de polvo que entran, así que esto va muy bien y el resultado me está gustando mucho, sobre todo porque lo que os he dicho antes no pesa. Así que yo os voy a dejar en la cajita de descripción el enlace, que tenéis un cupón también activo. Cuando entréis en Amazon le dais a cupón de 20 euros de descuento y además os voy a dejar un código de 10% de descuento que se puede sumar a estos 20 euros que también
os vais a ahorrar, así que se queda súper, súper bien de precio. La oferta la tenéis disponible hasta el 31 de octubre. Pero bueno, si queréis haceros con una aspiradora que sea buena, bonita y barata, yo os recomiendo porque de lo que estoy haciendo, lo que estoy usando, me está gustando muchísimo. Ya sabéis que yo siempre doy mi opinión sincera de todos los productos que os enseño y si no me gustase, pues no los recomendaría. Así que nada, vamos a continuar con la limpieza que hoy tenemos un día un poco ajetradito y mi misión es tenerlo todo limpio antes de que se despierten los niños, así que nada, me toca correr un poco, por eso me he despertado bien tempranito, sobre las 8 ya estaba en marcha y espero que para las 10 o por ahí ya haya terminado. Voy a quitar la alfombra que la tenía puesta aquí detrás. Ya sabéis que yo cuando llega el buen tiempo la quito. La envuelvo con film transparente para que no le entre polvo y no coja suciedad mientras esté guardada. Y tenerla en este rinconcito detrás del sofá pues no me molesta. Así que hoy tocaba mover muebles y hacer una buena limpieza a fondo. Cuando yo hago las limpiezas más profundas, me gusta sacar el mocho de toda la vida para limpiar bien y frotar con ganas, porque de normal pongo el robot a funcionar o utilizo otros aparatitos que tengo por casa, pero cuando muevo muebles me gusta pues hacerlo con el mocho y quitar bien de todas las esquinas, porque hay veces que estos aparatos pues no suelen llegar bien, entonces a mí me gusta dejarlo todo bien limpio, ya que hago el esfuerzo de moverlo, pues que se quede todo bien. Y una vez seco, lo que voy a hacer es mover el sofá a su sitio, que lo tengo dividido en dos, se puede anclar uno a otro, pero cuando tengo que limpiar me cuesta la vida moverlo, por eso lo he dejado separado y de esta manera puedo mover las piezas individualmente y me es mucho más fácil. Cada vez que le quito los forros, la verdad es que lo veo súper raro porque se ve muy oscuro. Estoy acostumbrada a verlo clarito y me choca mucho verlo así, pero bueno, es el color que elegimos cuando vivíamos en la otra casa. Y los forros que siempre me preguntáis por ellos son de un bazar, son los típicos cubrecamas finos que venden para camas o así, y yo se los pongo por encima. Y de esta manera, pues entre que se cuida un poco más el sofá y le da un poco más de claridad a la habitación, pues ayuda un poquito. Pero bueno, que mi intención es cambiarlo si puedo. Cogería uno un poco más claro, más acorde con esta casa, porque la casa que teníamos anteriormente, el suelo era blanco, era de parqué blanco. Y el sofá pues quedaba muy bien, teníamos las paredes en color gris, pero bueno, los gustos van cambiando, nos vamos adaptando a las nuevas tendencias o también nuevos gustos, porque nos puede gustar en un momento una cosa, pero a medida que vamos creciendo, madurando o evolucionando, pues vamos cambiando los gustos, tanto en la casa como en la forma de vestir, como en muchísimas cosas. Y bueno, que tampoco voy a dar mucho yo a la tabarra con lo que me gusta, lo que no me gusta, pero bueno, simplemente era explicaros que, bueno, a veces la vida pues cambia en muchas facetas y tenemos que irnos adaptando como podamos. También me habéis preguntado por el tema del mueble que os expliqué el otro día que quería cambiarlo, pero son cambios que al final económicamente son bastante importantes, entonces tenemos que ir haciendo las cosas poquito a poco y dar prioridad siempre a lo más importante, que en este caso pues no es el mueble del comedor, pero sí que me gustaría cambiarlo.
Y bueno, una vez ya secó todo, voy a colocar otra vez este mueble en su sitio. Ya sabéis que a mí me gusta limpiar por partes. La chimenea no la muevo porque está anclada a la pared. La moví un poco después de Navidad, que la desmonté un domingo así con mi marido y la limpié toda. No tenía mucha suciedad porque al estar pegadita a la pared, pues se queda un poquito hermética, pero de vez en cuando la desmonto para limpiarla. Y ahora me toca la parte de la mesa del comedor, que esto sí que lo suelo mover muy a menudo, porque como cuando comen aquí, pues a veces tiran miguitas, se cae debajo de la mesa y una vez por semana me gusta moverla y limpiarla bien. Así que nada, voy a aprovechar ya que tengo el aspirador para limpiar la zona de la ventana, que ya sabéis que con la obra tengo muchísimo polvo y mucha suciedad, así que aprovecho y le doy una pasadita. Y ahora vamos con la zona del mueble aparador. Voy a quitar lo que tengo de decoración en la parte de abajo y el espejo con mucho cuidado porque pesa bastante, me da miedo que se rompa. Y lo que quiero hacer también es limpiar por aquí detrás, que esto también suelo hacerlo cada 3 meses o 4, depende cómo lo vea. Por estaciones normalmente suelo moverlo porque aunque está pegadito no hay mucha suciedad, pero a mí me gusta mover los muebles siempre que se pueda, no de normal, de continuo, porque es una cosa que lleva tiempo y me cuesta hacerlo, pero no pasa nada. Es importante mover de vez en cuando porque se acumula polvo y suciedad, que no es la misma suciedad que tenemos en el resto de la casa, pero se va colando por detrás de los muebles. Así que nada, vamos a pasar también por aquí el rodapié para quitar pelusillas y alguna telarañilla también que había por ahí, criando por ahí detrás. Voy a limpiar los enchufes y también le voy a dar un repasito a los muebles por la parte de atrás. He cambiado el agua del cubo y quería enseñaros que compré este nuevo que han sacado en Mercadona, que huele súper bien, muy agradable. A mí me gustan los olores así suaves, frescos, que no sean muy dulces porque si no como que me repugnan un poquito. Entonces este lo sacaron nuevo y me ha gustado muchísimo, así que lo voy a estar utilizando de momento hasta que encuentre otro que me guste más, pero bueno, es económico y la verdad es que va muy bien, deja un olor muy agradable en toda la casa.
Y nada, voy a darle una pasadita a la parte de atrás y mientras se va secando voy a limpiar la parte de arriba del mueble que no está sucia, pero bueno, ya que estaba, digo, voy a darle una pasadita, le he puesto el cepillo pequeño para no arañar el mueble y de esta manera pues lo hago un poquito más rápido. No voy a pasarle el limpiador porque en realidad está limpio, simplemente es quitarle un poco el polvo y listo. Antes de colocar el espejo en su lugar voy a aprovechar y limpiarlo un poco porque luego cuando está arriba me tengo que subir en un taburete para llegar arriba del todo. Entonces voy a aprovechar ya que lo tengo aquí y voy a darle un poquito con el plumero y el limpiacristales, que por cierto se me estaba acabando y tengo que ir a comprar más porque no tengo de repuesto y a mí este no me puede faltar porque lo uso casi a diario, así que tengo que bajar al Mercadona a comprarme uno nuevo. Y ya una vez limpio voy a colocarlo otra vez en su lugar con mucho cuidado. Me gusta que esté bien apoyado para que no haya ningún accidente por ahí, aunque mis hijos no suelen tocar aquí y mucho menos el pequeño. Pero bueno, muchas veces me habéis dicho que por qué no lo anclo y realmente es que ahí nadie toca, no hay ningún peligro. Y ahora ya voy a terminar la última parte, que es esta de aquí de en medio. Ya que he estado moviendo para un lado y para otro, pues ya solamente me queda este trocito de aquí. La lavadora ya había parado, así que voy a poner las fundas en la secadora porque son muy largas y si las pongo en el tendedero me cuelgan mucho y no quiero que se me manchen porque ya sabéis que fuera tengo un poquito de tierra y no quiero que se me ensucien. Así que me toca poner la secadora, aunque no me apetece nada porque con la calor que hace, luego el baño es como una olla de lo caliente que se queda. Y también voy a secar la puerta de la lavadora. Esto lo hago siempre que la pongo y también la goma para evitar que se quede agua residual y luego se cree moho. Esto no os lo enseño, pero lo hago siempre que pongo la lavadora. Es un truquito por si no queréis que la goma vaya cogiendo moho y luego pues hay que ponerle lejía y otras cosas. Es mejor hacer esto 5 minutos o 2 minutos que luego tener que quitar el moho que se queda ahí. Y ahora ya para terminar voy a darle un repasito a la cocina. Aquí no tengo que mover muebles. Bueno, sí que muevo muchas veces la nevera y el lavavajillas para limpiar por detrás, pero lo he hecho hace poco, entonces no voy a moverlo ahora, simplemente voy a dar el repasito último. Y los chicos ya estaban por ahí dando vueltas, así que me queda dejar este trocito de aquí limpio.
Y una vez terminado el trabajo voy a vaciar el depósito de la aspiradora. Como veis es súper fácil, sacamos todo el polvo y la dejamos lista para el próximo uso. Y ahora me voy a poner a preparar la comida, que todavía queda un rato, pero voy a hacer una ensalada de verano o ensalada campera, como cada uno le quiera llamar, y necesito que esté fría para la hora de comer, así que me he puesto una olla a hervir y de mientras iba haciendo otras cositas que no la he grabado porque son cosas sin importancia. He estado también con los chicos charlando un rato. Y una vez ya tengo todas las patatas peladas, no tendría que haberlas pelado. Luego me arrepentí porque me acordé, pero bueno, ya las había pelado, ya no tiene remedio, así que voy a lavarlas un poquito, aunque en realidad cuando le quitas la piel no están sucias, pero bueno, las voy a lavar un poquito y ya había arrancado el agua a hervir, así que las añado y mientras las patatas se van cociendo, lo que voy a hacer es ir preparando pues el resto de cositas que lleva esta ensalada. La verdad es que es muy fácil de preparar, es súper sana y está muy rica. Y en verano la verdad es que va súper bien porque no apetece comer mucha cosa caliente, así que este tipo de comidas son ligeras y sientan muy bien. Y además llenan, parece que no, pero llenan bastante. Así que me he lavado aquí el pimiento rojo, pimiento verde y el pepino. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es ir cortándolo a trocitos pequeños. Esto ya va a gusto de cada uno. Hay quien le pone trozos un poquito más grandes, pero a nosotros nos gusta más pequeñitos. Así que primero hago como unas pequeñas tiras y luego voy cortando en trocitos. Voy a hacer el mismo procedimiento con el pimiento rojo, el pepino y la cebolla, que son los ingredientes así, las verduritas que lleva. Como os he dicho, no es nada complicado. Y me gusta subir recetas porque sé que os gustan, pero el problema es que a mí, os lo he dicho en muchos vídeos, no me gusta cocinar. Yo por mí podría estar el día entero limpiando la casa hasta que me acueste, pero cocinar no me gusta. Creo que lo que peor llevo es pensar lo que tengo que hacer porque son 2 menús diarios para 5 personas y al final llega un momento en que se me acaban las ideas y tanta variedad a veces es difícil. Y los gustos de cada uno, aunque aquí en casa se hace un plato y alguna cosa puede, por ejemplo, Javier no le gusta esta ensalada, pero yo le hago pasta, le pongo otra cosa. Sobrantes de otros días que yo cocino para un regimiento, eso es otra cosa, que no me gusta cocinar, pero cocino para todo el edificio. Entonces siempre tengo algún sobrante de algo y cuando a uno no le gusta por lo que sea, por ejemplo a Javier que no le gustan los pimientos, los trocitos y tal, pues no le gusta la ensalada, le pongo pasta que tenía del día de hace 2 días y él se la come encantado porque le encanta. Y bueno, aquí voy a estar cortando unos tomatitos cherry. Podéis hacerlo con tomate grande normal y trocearlo, pero como tenía estos cherry, digo, voy a aprovecharlos antes de que se estropeen.
y los añado. De esta manera pues son pequeñitos, se comen bastante bien. Yo compro los que son pera porque son más dulces desde mi punto de vista, los otros los encuentro un poquito más ácidos. Y ya estaban las patatas listas y lo que os comentaba antes, que si lo hubiese cocido con la piel, pues no se desmontan, o sea, no se rompen, pero me acordé cuando ya las había pelado. Entonces nada, las voy a dejar enfriando porque como os he dicho, esta receta se come fresquita, así que la dejo ahí, que se vaya enfriando y luego las meto un ratito en la nevera. Y ahora sigo yo aquí añadiendo ingredientes. Esta ensalada podéis hacerla como más os guste. Yo pongo estos ingredientes, pero podéis añadirle lo que queráis o quitarle algunos de los que yo he puesto. Es muy versátil, se puede adaptar a cualquier persona y a cualquier gusto. Así que nada, voy a terminar de pelar los huevos y añadirlos a la ensalada. El siguiente ingrediente que le voy a poner es atún. Yo le pongo atún al natural porque es el que siempre compro en casa. Para mí es el más sano. Pero bueno, si no os gusta el atún o no queréis poner atún, podéis ponerle tiras de pollo, por ejemplo, o salmón o no sé, lo que más os guste. Yo os doy la idea y que cada uno se la haga a su manera. Pero bueno, así tal cual está muy rica. Y ahora ya que las patatas se habían enfriado, voy a añadirla a trocitos como buenamente puedo porque me daba miedo que se rompiesen aunque ya estaban frías, pero de cocerlas sin cáscara pues se habían roto un poco. Así que nada, voy cortándola en trocitos así pequeños y este sería el último ingrediente que le ponemos, aunque ya lo habíais visto antes, pero bueno, se le añade también la patata cocida y si no os gusta podéis hacer todo lo anterior y añadírselo a la pasta, por ejemplo a las espirales o macarrones de estos pequeñitos, no sé, lo que más os guste. Yo os doy ideas por si acaso no os gusta con patatas. Y ahora que ya tengo la comida hecha, lo que voy a hacer es fregar todo lo que he estado utilizando, porque como os he dicho al principio del vídeo, no me gusta acumular y de esta manera cuando terminemos de comer ya está todo fregado, simplemente cada uno recoge su plato, lo meten en lavavajillas. Aquí en casa tenemos unas normas y cada uno tiene su rol. Los chicos ponen y quitan la mesa, cada uno se recoge su servicio, o sea, platos, cubiertos, vasos, lo que utilicen. Y yo solamente me encargo pues de fregar lo que sean ollas o sartenes. El resto lo hacen ellos porque yo ya pues hago la comida y recojo y friego el resto. También le voy a dar un repasito al fregadero por si hay algo de grasa o se queda algo de comida, pues ya lo dejo limpio y listo para volver a ensuciar. Y ya pasado el rato, pues toca la hora de comer, así que hay que hacer un pequeño parón para llenar el estómago. Desde las 8 de la mañana que llevo en pie, pues ya es hora de coger un poquito de energía, es como echarle gasolina al cuerpo. Y ahora simplemente voy a aliñarla, un poquito de sal, un poquito de aceite. A mí me gusta ponerle un chorrito de vinagre, muy poquito, pero esto también va a gusto de cada uno. Si os gusta solo con aceite, pues aceite y ya está. Y ahora un pequeño parón para disfrutar de la comida.
Y ahora os voy a dejar con algo que me lleváis mucho tiempo pidiendo, que son unas manualidades. Y la verdad es que no he tenido mucho tiempo. Esto lo he preparado en varios días, pero os dejo todo el resumen para que veáis el paso a paso, porque en un día no me da tiempo a hacerlo. Los productos que voy a estar utilizando, bueno, la pasta de modelar, pintura a la tiza, también rodillo, algunos moldes, pero os lo iré explicando sobre la marcha. Así vamos pues poquito a poquito para que lo podáis hacer si también queréis en casa. Lo primero es estirar un poquito la pasta de modelar. Yo pensé que la había cogido blanco, pero ponía blanco natural, que es este color. Pero si la cogéis en color blanco, pues aceleráis un poquito el proceso y ahora os voy a explicar por qué. También depende de cómo lo vayáis a hacer el resultado final. Voy a estirarla un poquito con las manos. Está blandita porque de la humedad que tiene el paquete, pues se queda bastante hidratada, que es importante para este tipo de masa o pasta de modelar. Se seca al aire, no necesita horno, que esto también es un punto a favor. Y bueno, voy a darle la vuelta también para alisarla por el otro lado, que no queden grietas. Y una vez ya más o menos la tengo, le voy a dar a doblar por la mitad porque así coge un poquito más de volumen. Ahora voy a estar utilizando estas varillas que son de repostería. Yo la tengo para las galletas, cuando hago galletas en casa. También se utiliza para el fondant, para el mazapán, etcétera. Y vienen tres medidas diferentes, una de 1 centímetro, una de 5 y una de 10 creo. Ahora no recuerdo muy bien, pero creo que esas son las medidas. Yo voy a utilizar la más grande, que es de 10 centímetros, para que me quede la pasta igualada. Si no tenéis este tipo de varillas, el truco que podéis utilizar es coger dos libretas o libros o revistas que sean del mismo grosor. Ponéis una a cada lado y de esta manera la pasta va a quedar uniforme. No va a quedar una parte más estrecha, otra más ancha o con bultos de por medio. Es un truquito que yo usaba antes cuando no tenía estas varillas, que también las podéis comprar en Amazon o cualquier tienda así online, Temu, AliExpress, etcétera. Y ahora vamos a hidratar un poquito la pasta porque suele agrietarse. Es importante hidratarla con una esponjita, la que tengáis en casa, la escurrís bien y le vais pasando un poquito para quitar pues las grietas que vayan saliendo. Y ahora voy a coger este molde que también es de galletas, pero bueno, yo lo uso para las manualidades, luego se limpia bien con agua y jabón y se puede utilizar. Siempre que se limpien bien las cosas no pasa nada. Voy a ponerlo por la forma que tiene así como unas pequeñas onditas porque lo que voy a estar haciendo son unos posavasos. Y ahora vais a ver que todo va cogiendo forma, pero bueno, os quiero explicar poquito a poco para que vayáis entendiéndolo. Una vez lo tenemos así, fijaros que el grosor lo podéis hacer más fino, pero como esto luego se queda, que es un efecto como la cerámica, si lo hacéis muy fino, se puede romper. Simplemente de cogerlo o de dejarlo caer a veces se quiebra la pasta de modelar. Por eso yo he elegido un grosor un poquito más ancho para que sea un poco más resistente. Y ahora con la esponjita le voy a ir dando un poquito porque a veces con los cortadores se quedan algunos trocitos pegados y luego se hacen como pequeños piquitos. Un truco que hay para esto es poner papel film encima de la pasta de modelar, pero la verdad es que yo no lo he hecho, este paso me lo he saltado, pero lo podéis hacer vosotros y de esta manera pues no se queda pegado al molde. Lo podéis poner, presionáis bien y luego lo sacáis y no se queda nada pegado. Y bueno, voy a ir haciendo diferentes, varios posavasos, los voy dejando encima de un papel de horno. Y una vez ya los tengo ahí colocados, con la misma esponjita le voy a ir dando otra vez para no dejar ninguna marca. Encima tengo las uñas largas, que esto es un inconveniente para hacer manualidades, me las tengo que arreglar. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle un sello, mi sello de identidad, que es el nombre de mi canal. Y tengo este de aquí, que también es de hacer galletas. Estoy utilizando todo lo que tengo de repostería. Y aquí veis que lo tengo puesto, se pone al revés, porque luego cuando le damos la vuelta, esto es como un sello, se queda al derecho. Entonces tenéis que poner el nombre o lo que queráis poner, pero al revés. Voy a mojarlo un poquito para que no se me quede enganchado en el
en la pasta de modelar. Y ahora voy a centrarlo para que me quede más o menos en el medio. Este paso, si no lo tenéis, no hace falta que lo hagáis, pero bueno, yo os lo enseño por si a alguien le gusta y lo quiere comprar. Pues yo sí me acuerdo y encuentro en Amazon algo parecido, o también lo de las varillas para la medida. Os lo dejo en la cajita de descripción siempre que puedo, todos los productos que utilizo. Y bueno, aquí apreté demasiado y se me quedaron marcadas las rayas del sello, que esto hay que apretar un poquito menos, pero bueno, se me fue un poco la fuerza y apreté de más. Pero ya más o menos controlo para la siguiente no apretar tanto y que me quede bien. Y ahora os voy a enseñar lo que voy haciendo para que veáis cómo queda. Una vez ya los tengo todo, he hecho 6, puedo hacer más, seguramente haré más, pero bueno, de momento he hecho 6 para probar porque es algo nuevo, no lo había hecho nunca y hay que dejarlo secar completamente. Hay que ir dándole la vuelta para que se seque por ambos lados. Yo tardé pues un día, lo dejé secar completamente, le fui dando la vuelta, los puse al sol, que eso también ayuda a que se seque, y este se me agrietó un poquito como podéis ver, pero bueno, no pasa nada, son cosas que suceden. Y ahora lo que voy a hacer es pintarlo con esta pintura blanca que es de la marca Artix. Este es el blanco nieve, que es blanco blanco, porque hay otro que es en magnolia, que es un blanco roto, como un color marfil. Por eso os decía que si comparáis la pasta de modelar en color blanco, os podéis ahorrar este paso de pintarlo, porque ya cuando se seca se queda blanca, entonces no hace falta pintarla. Pero si, por ejemplo, queréis pintarla de otro color porque os gusta otro color, pues eso ya es a gusto de cada uno. Lo que voy a hacer es poner una primera capa de pintura. En la parte del sello intentar no, ya con lo que queda en el pincel, para que no se llene de pintura y se borre. Pero bueno, si no tenéis sello, pues simplemente le vais dando un poquito, y también por los bordes. Aunque los bordes no me preocupa porque ahora os enseñaré el siguiente paso. Y lo que hago es dejarlos secar. La pintura de la tiza se seca muy rápido. La verdad es que en una horita así podéis volver a dar la segunda mano. Y yo di 2 manos de pintura por cada lado. Lo que hago es que más o menos dejo entre 1 y 2 horas por cada capa de pintura, y cuando está seca de un lado totalmente, le doy la vuelta y doy por el otro. No voy alternando un lado y otro, simplemente 2 capas por un lado y 2 capas por el otro, con su tiempo de secado entre medio. Y bueno, aquí ya he terminado la segunda capa y la voy a dejar secar. Y una vez ya las tengo todas pintadas por ambas partes, quedarían así. Se me han quedado algunas un poquito torcidas, pero bueno, a veces al secar es lo que tiene. Esta de aquí, que fue la primera que hice, se me quedó un poco hundida. Y ahora lo que voy a hacer con el color azul heráldico, creo que se llama este. Es un azul, no llega a ser un azul cielo, pero bueno, algo parecido. Y con un pincelito muy chiquitito voy a ir pintando todo lo que es el contorno, sin pasarme, para no pintar la parte de arriba y la parte de abajo, pues se quedaría así, para darle un toque de color, porque quiero hacerlo de verano, pero lo podéis hacer como más os guste, de cualquier estación del año o de cualquier color o cualquier cosa que os guste, de mascotas, de no sé, de lo que queráis. Para darle el toque final voy a usar estas servilletas que las compré en Petco hace unos días, que lleva unas pequeñas conchitas, y lo que voy a hacer es recortar la concha más grande, y luego vamos a quitar la capa que tiene detrás, la capa blanca que traen las servilletas, para el siguiente paso. Ahora, con la cola blanca, la de toda la vida, la que usamos para el colegio, vamos a poner una gotita muy pequeñita, y con un pincel la vamos a esparcir un poquito, y vamos a pegar el trocito de servilleta, el que estéis usando. Podéis usar un trozo más grande y cubrir toda la parte de arriba, si os gusta, o poner diferentes tipos de dibujos. Esto ya es a vuestra libre imaginación, como más os guste. Yo lo voy a hacer así porque, bueno, lo quiero hacer así veraniego, porque es la temporada en la que estamos, pero me animaré y también haré algunos de otoño y os lo enseñaré.
no os preocupéis que yo cuando digo que voy a enseñar algo, lo enseño. Y bueno, el proceso es igual para todos. Pegar la conchita y luego hay que dejarla secar. Repasamos un poquito por arriba para que se quede bien pegado y lo dejaremos secar un buen rato. Una vez ya se han secado las conchas, vamos al paso final, que es el barniz. Yo compré este, que es de la marca La Pajarita, lo compré en Amazon. Ya lo compré hace tiempo cuando hice una huevera, que también la hice con pasta de modelar en el otoño pasado. Y desde entonces no la había vuelto a usar, la tenía ahí. Y digo, pues voy a aprovechar que voy a hacer las manualidades y la saco. Este barniz lo que hace es dar una capa de protección, porque si estos posavasos, por ejemplo, no le ponemos esta capa y luego se mojan o se manchan con la bebida que estamos bebiendo, pues a la hora de limpiarlo estropearemos todo el diseño porque no deja de ser una pintura. Este barniz lo que hace es dar brillo y proteger todo el diseño o todo lo que pongamos en nuestro posavasos. Luego, una vez seco, se puede limpiar con un paño húmedo. No se puede lavar, lógicamente, en el grifo ni con un estropajo, pero con un paño húmedo lo podemos limpiar tranquilamente, que no va a estropearse ni le va a pasar nada. Le he dado 2 capas de barniz por la parte de arriba y una vez seco lo he dejado secar un día entero. Fijaros que al darle por el borde se ha quedado en la parte de abajo lo típico, que cuando va cayendo el producto, si echamos un poquito más de lo normal, pues se van haciendo pues estas pequeñas películas, y lo mejor no es tirar de ellas porque os podéis llevar la pintura de abajo. Entonces, con una lima de uña, como veis que estoy haciendo yo, muy despacito. A mí me veis rápido porque lo he puesto en cámara rápida, porque tardo un ratito, pero bueno, simplemente con la parte fina de la lima le vais dando poquito a poquito sin llegar a la pintura. Esto hay que hacerlo despacito, aunque me veáis rápido, lo repito, porque luego si no os puede pasar que salte la pintura. Le vais dando poquito a poquito para eliminar todas esas puntitas que se quedan del barniz. Y una vez ya lo tenemos listo, limpiamos bien todo el polvillo que pueda quedar y vamos a dar la segunda capa por la otra parte. En esta ocasión solamente vamos a dar por la parte de arriba sin darle a los bordes, para que no nos pase lo mismo por el otro lado, que ya está pintado. Entonces simplemente por la parte de arriba, en la parte donde hemos puesto el sello para que no entre suciedad. Y vamos a dar también 2 capas. Dejamos secar entre capa y capa y ya lo tendríamos listo. Simplemente hay que tener un poquito de paciencia. Las manualidades requieren mucha paciencia. Y ahora os voy a enseñar el resultado final una vez ya se han secado. Fijaros que quedan muy brillantes, quedan muy chulos y ya están listos para usar. Yo en este caso he hecho 6, algunos los voy a regalar, quiero hacer un regalo. Y si más adelante me animo a hacer alguno más, os lo voy a sortear para que una de vosotras lo tenga en vuestra casa. Así que me tengo que poner a ello, a tener un poco de paciencia, porque esto lleva rato. Y ahora, para terminar la tarde, después de toda la faena de esta mañana, me voy a hacer un cafecito porque me toca ponerme a trabajar con el ordenador, que esto me lleva bastante rato, son muchas horas de edición. Aunque no lo parezca, este trabajo tiene lo suyo y no es tan fácil como parece, aunque muchos creéis que simplemente es ponerse delante de una cámara y grabar, pues no. Hay mucho trabajo detrás para que vosotros veáis este vídeo, por ejemplo. El día que toque, pues lleva muchas horas de edición. Así que nada, familia, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que os motive con vuestra limpieza, que os ayude a cocinar, que os ayude con vuestras manualidades. Esa es mi misión, así que si os ha gustado, dadme un like, que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si sois nueva o nuevo por aquí, y muchísimas gracias por acompañarme un día más, os lo agradezco de corazón. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.